Hola amigos, sé que hay muchas esquinas por enseñarles, pero hoy quiero enfocarme en esta esquina de 135 grados. Espero les ayude. Ya tienes que tener un lápiz bien picudo. Recomiendo tener uno de estos. Esta fue una esquina hecha por mí, para agarrar todas las bases de las esquinas. Así como tenemos que ver dónde pega, mira. Que pega ahí en esta esquina, aquí. Esa es la orilla. Ahí, mira, este es el más levantado. Si es que esta esquina la ponemos acá y marcamos donde pega, que sería aquí, ¿verdad? Mira, aquí la traes y la pegas ahí y marcas esa orilla. Y así que vas en todos y alrededor. Mira, aquí esta es la más alta y ahí pega. Ya le podemos agarrar de aquí y medirle. Mira, 32, 3 cuartos o 32, 6. Mira, y esto tienen que saber, es bien importante. Tienen que usar una base de estas para agarrar el ángulo de 135 grados. Esta clase de herramientas no es tan fácil de encontrar, por eso les dejo el link en la caja de descripciones para que ustedes lo encuentren más fácil. Hoy vamos a concentrarnos en cómo usar esta base para hacer este ángulo de 135 grados. Mira, le vamos a marcar así. Mira, voy a marcar esta de ahí, porque esta está muy corta, ¿ya? Y necesitamos esta marca, esta de aquí atrás. Mira, ya le marcamos aquí, para agarrar esta esquinita, y ahí. Mira, ya le marcamos esta, la de 135 grados. Esta es importante que la cortemos aquí, así, y sigamos esta. Miren, quiero que tengan en cuenta, esto es también muy importante saber. Mira, la primera esquina que se pone, siempre se le deja este labio, este pedacito. Y como es la primera esquina que ponemos de este lado, mira, le voy a dar los 32,6, ahí. ¿Ya? Y le voy a marcar aquí, derecho, así, y así, ¿verdad? Y como va a ser la primera, igual le voy a dejar el mismo labio. Este glue especial para las esquinas, voy a hacer ahí. El fabricante recomienda echarle a la esquina, a las dos superficies. Mira, de aquí, mira, ahí tiene que quedar en las dos esquinas. Aquí, y aquí en la marca. Mira, vamos a medir. Mira, de aquí, ahí, hasta allá. 60,18. Pero le estoy midiendo de la orilla, de esta orilla a esta orilla, la orilla del redondo. Mira, vamos a hacer la esquina que sigue. Mira, siempre es un poquito más grande para poder cortarla. Lo voy a hacer en corte. ¿Ya? Mira, y ahora le voy a marcar nada más por ser la segunda esquina, nada más voy a usar el ángulo. Lo voy a cortar derecho ahí, así, derecho. Y voy a usar esa orilla para sacar aquella. Y dije 60,8. En esta segunda orilla, por ser la primera,
tengo que usar este escaloncito, mira, ahí, y aquí le marcas, ¿ya? Usando el escalón, y le corto. Aquí. Mira. Pegamos acá, que mone ahí bien, mira. Ahí va a monar bien por el corte, mira. Ahí está. ¿Sí ves? Si quieres le podemos poner vamos a medir el largo, que sería de aquí hasta allá. Como tiene las dos primeras esquinas sin nada todavía, le vamos a dejar el escalón. Mira, así. Le marco ahí, le subo, mira, le marco este, nomás tienes que acomodarte para cortarlo, mira, y lo voy a agarrar del escaloncito, del escalón, para allá. Y esta, como es la primera, acuérdense que se le deja el escalón 14/7. Ahí le marco, le dejo el escaloncito, lo voy a cortar. Tengo aquí y lo pego ahí en la marca que le hicimos. Este lo vamos a agarrar de aquí adentro, de donde empieza lo redondo a donde empieza lo redondo, de 32,5. De esta orilla, así, ahí derecho. Lo voy a cortar ahí de una vez. Y de aquí le voy a medir los 32,5. Los 32,5 me lo traigo para acá, así, y de ahí voy a agarrar en la curva de Akira, exactos de los 32,5, así, mira, mira, es el corte igual que este corte, ¿va? Y le voy a cortar derecho. Se lo voy a cortar así, también se lo voy a cortar así, para que quede bien el redondito este. Tiene que monar igual. Esto es solo un poco de la variedad de esquinas que hay para aprender. Espero les ayude, como siempre. Un saludo a todos. Si no estás suscrito, suscríbete para que no te pierdas todas las enseñanzas.